eh, le damos gracias a Dios por todas las personas que están llegando ya, los demás que se van conectando. Bienvenidos, bienvenidos a esta sala. Y vamos a hacer un pequeño repaso. Recuerden que estamos estudiando. ¿Alguien me dice qué tema estamos estudiando? La Biblia. La Biblia, muy bien. Estamos estudiando acerca de la Biblia. Ya vimos por qué es necesario, por qué debemos conocer la Biblia. Ya sabemos que primero, pues lógicamente, por las falsas doctrinas, sabemos que pues es inspirada por Dios. Por las falsas doctrinas también es necesario que nosotros la conozcamos bien. Recordemos que también son las que dan testimonio de Jesús, son las que nos dan a conocer al Cristo, también las conocemos para no ser engañados, ¿cierto? Para que nadie nos diga cosas que no son y nosotros tener en claro, literalmente, esta parte. Entonces, recuerden que hoy, ¿qué parte vamos a estudiar? A ver los que han estado juiciosos. Pastor, buenos días, Dios lo bendiga. Dios lo bendiga, maestra. No le puedo responder porque yo le pedí permiso el martes. Tranquila, después se adelanta. Pero Sí, pero me pueden responder los que sí estuvieron. bueno, sí. Lo último que te digo, pastor, es para no ser engañados debemos conocer la Biblia. Exactamente, para no ser ¿qué? Engañados. Lo bueno de la Biblia es que cuando nosotros conocemos la Escritura, tenemos la oportunidad de llegar a conocer el Evangelio. Digamos, recuerden las personas, tal vez de pronto los que no lo saben, que la palabra de Dios y el Evangelio del Reino están dentro del mismo libro, pero literalmente fue algo que vino a dar luz Jesús. Si nosotros miramos Dios a través de Jesús y a través del Espíritu Santo, nos dan a conocer algo que él nombraba mucho cuando dice en Mateo 24:14, dice, y este evangelio del reino será predicado en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Cuando habla del evangelio del reino, el evangelio de la paz, el evangelio de Jesús, está haciendo referencia al evangelio de la salvación y la vida eterna. Muchas veces nosotros no nos damos cuenta que literalmente este evangelio está dentro de la palabra de Dios, pero conocer la palabra de Dios hace que una persona sea santa, conocer el evangelio hace que esa persona santa, por medio del evangelio, sea salva. Ahora bien, si nosotros nos damos cuenta en cuanto a que por qué debemos conocer la Biblia para no ser engañados, es porque nosotros debemos conocer el evangelio tal y como lo dice en la escritura, porque podemos llegar a discernir los tiempos. Entonces vamos a mirar lo que dice Mateo 16 del 1 al 3. Note que Jesús cuando aparece sobre la faz de la tierra en el momento ya de su ministerio, cuando ya Jesús aparece para enseñar como tal el evangelio en sus 30 años, pasa algo muy curioso. ¿Qué es eso curioso? Pues que en el momento que él enseña habían dos religiones fuertes, habían otros conocimientos que eran más filosóficos, más científicos, bueno, más filosóficos que científicos, pero habían dos conocimientos grandes que eran los conocimientos de lo que llamaban la secta de los fariseos y la secta de los saduceos. Discrepaban entre los dos en algo, pues, que todos conocemos, que los fariseos creen en la resurrección, los saduceos no. Entonces, el que no cree en la resurrección, pues no necesita bautizarse. ¿Eh? Entonces, habían algunas discrepancias de ellos, pero las más relevantes es por causa de la resurrección. Pero en este caso, nosotros notamos que Jesús, él viene y tiene que enfrentarse a estos dos conocimientos, tanto los escribas como los fariseos. Los saduceos, los escribas eran los que traspasaban la escritura a mano, las imprentas humanas, y aquí hay algo que entender, es que ellos también enseñaban, porque al tener el conocimiento, por ser ancianos también, la gente iba a preguntarles. Entonces, cuando a ellos les preguntaban, ellos tenían que dar respuestas claras, pero esas respuestas muchas veces no concordaban con lo que Jesús venía a hacer, porque Jesús vino a dar una revelación muy diferente, muy diferente. Cuando Jesús da la revelación, esa revelación es muy diferente a lo que ellos venían manejando. Por ejemplo, todo lo que son los rituales, toda la parte de los ritualismos, Jesús los dio, o sea, los va aboliendo. O sea, mientras él vivió los 33 años, tuvo que guardar la ley porque estaba vigente. Hasta que Jesús no muriera, no se podía dar paso al nuevo pacto, como él lo expresó en la última cena. ¿Sí recuerdan? Esta sangre es la sangre del nuevo pacto. ¿Sí ven?
hacerlo en memoria de mí todas las veces que la bebieres. Entonces, cuando Jesús deja el precedente, es porque al ser el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, al ser el Cordero Pascual, entonces se iba a dar muerte a ese testador y se iba a abrir paso al nuevo pacto por medio de esa sangre. Y este pacto perdura desde el momento que Jesús muere o lo matan, desde ese momento hasta el final de los tiempos. Ese nuevo pacto perdura en esta tierra hasta el fin del último ser humano en la tierra y hasta que Jesús venga por su iglesia, posteriormente los 7 años de tribulación y gran tribulación y los días, los 1000 años que va a durar el reinado milenial de Jesús. Y más por un día se entiende que va a durar el último vestigio, por decirlo así, de todo lo que se hizo el mediador del nuevo pacto y por ende ya se va a la parte final que es llegar a estar en la Nueva Jerusalén. Bueno, Dios ha permitido que nosotros conozcamos el Evangelio con el único propósito que por medio de él lleguemos a conocer a Jesús y al conocer a Jesús vamos a conocer la verdad legítima. Todos los que estaban en ese tiempo, tanto fariseos como saduceos, siempre fueron en contra de las enseñanzas de Jesús, inclusive los mismos sacerdotes. Si ellos hubiesen entendido el Evangelio, literalmente no crucifican a Jesús. Pero nótese que habían cosas, que habían algunos que ya comprendían muchas. Y había, o sea, habían perlas que ya ellos ya tenían claras, como por ejemplo, hay una mujer que era de Samaria, y aún así en el conocimiento de ella decía, cuando el Cristo venga nos revelará todas las cosas. Note que ella era samaritana, pero sabía que cuando el Cristo viniera revelaría cosas. O sea, había algo específico en las señales que el Cristo iba a tener para podernos, para venir a esta tierra y podernos salvar. Otro que comienza a tener luz es Nicodemo y José de Arimatea. Nicodemo y José de Arimatea, que eran hombres que pertenecían al Sanedrín, a los 71 hombres principales. Entonces, de hecho, debían ser fariseos. Resulta que ellos llegan, lo que ustedes han conocido en Juan 3, cuando dice, sabemos que has venido de Dios como maestro porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Eran pocos. El mismo Pedro en algún momento también lo reacciona cuando Jesús pregunta y les dice, bueno, y la gente, ¿qué dice quién soy yo? Entonces decían, sí, algunos dicen que tú eres un profeta más o alguno de los profetas. Otros dicen que tú eres el hijo del carpintero. Y bueno, ¿y ustedes qué dicen quién soy yo? Cuando de repente Pedro sale de uno de los pocos aciertos que tuvo ahí, dice, pero tú eres el Cristo. Nosotros sabemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Le dice, y Pedro, eso ni carne ni sangre te lo reveló. Por eso, nótese que cuando habla en un momento con la samaritana, le dice, si conocieras el don de Dios y el que contigo habla. ¿Sí ven? Entonces, es muy interesante porque siempre que los fariseos y los saduceos hablaron o siempre que hicieron cosas, siempre dan a conocer que ellos tenían conocimiento de la palabra, pero no del evangelio. Entonces, así como nosotros debemos entender que por qué debemos conocer la Biblia para no ser engañados, es porque siempre van a haber personas que hablen de la palabra de Dios, pero el enfoque que le den pueden ser completamente errado. Por ejemplo, dice Mateo 16, 1 al 3. Vinieron los fariseos y los saduceos, de los que estábamos hablando ahorita, para tentarle, o sea, a ver qué nos responde o cómo nos responde, si hay sabiduría o se descacha. Entonces más dice ahí que vinieron fue para tentarle. Entonces dice, y le pidieron que les mostrase señal del cielo, o sea, haga algún milagrito, haga algo extraño, haga algo que no hayamos visto. Entonces dice, mas él respondió y les dijo, cuando anochece, decís buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles. Y por la mañana, hoy habrá tempestad porque tiene arreboles el cielo nublado. Le dice, hipócritas, que saben distinguir los aspectos del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. Entonces, eso es uno de los propósitos por los cuales nosotros debemos conocerlos, la Biblia. Recuerden que yo les había dicho que nosotros por medio de la escritura podemos conocer los tiempos. No podemos conocer las fechas exactas, pero sí los tiempos. Por ejemplo, ya sabemos en qué tiempo estamos. Ya sabemos en qué tiempo estamos. Han transcurrido unos tiempos en la escritura. Bueno, muchos
han llamado dispensaciones, otros hablan de que pues es la predicación del dispensacionalismo, que es por causa de que como si ya todo estuviera planeado. No, no es así, sino simplemente nosotros podemos distinguir qué tiempos vamos viviendo. Son unos tiempos que se han vivido sobre la faz de la tierra. El hombre desde el momento en que fue puesto en la tierra y a través de los tiempos, ¿qué le ha pasado al hombre? Él ha hecho que la palabra de Dios se cumpla rápido, se tarde o se olvide. Y bueno, y Dios tiene que nuevamente reordenar las cosas para que literalmente vuelva a tomar el curso normal. Entonces han pasado unos tiempos, han pasado unas características especiales en cada tiempo que nosotros podemos, al conocer la Biblia, sabemos en qué tiempo estar. En este momento sabemos que cuándo es el tiempo de los gentiles, cuál es el tiempo de la gracia, cuál fue el tiempo, bueno, de la ley, todo eso, cuánto duró la ley, que la ley comenzó desde Éxodo 12 y duró hasta la muerte de Jesús, y que bueno, hasta su resurrección comienza a estar vigente el nuevo pacto, y todo lo que ha pasado, el tiempo de los gentiles, hoy en día lo que conocemos, las señales, cuándo vendrá tribulación, gran tribulación, cuándo vendrá la última semana del que hablaba el profeta Daniel en el capítulo 9 y cuándo será el tiempo del milenio. Por ejemplo, si nosotros miramos, es tan importante conocer algo, tal vez para nosotros puede ser muy sencillo o puede ser algo que pues no lo podemos discernir bien, pero para un judío en el momento fue como una venda totalmente en los ojos, fue enceguecimiento total. Me impacta mucho porque esto es bueno que nosotros lo comprendamos, porque en algún momento nosotros vamos a saber, por causa de la palabra, en qué tiempo estamos. Por eso dice, es muy interesante cuando Jesús le dice, mas las señales de los tiempos no podéis, hipócritas, hipócritas. Entonces, primero, nadie, absolutamente nadie puede decir qué fecha exacta viene Jesús, como lo explicaba en alguna oportunidad. Nadie puede decir en qué fecha exacta viene Jesús, nunca, ni el día ni la hora, porque está escrito que ni el día ni la hora. ¿Listo? Entonces, digamos, cada tiempo que se ha presentado en la escritura, a través sobre la faz de la tierra, perdón, por medio de la escritura podemos discernir qué tiempo hay. Entonces, es muy interesante todo esto. Cuando nosotros leemos tenemos luz. Si no leemos, todavía hay mucha oscuridad. Y cuando no leemos, nos obligamos a creer lo que otro nos está diciendo. ¿Sí? Ejemplo, lo que les iba a comentar, un caso muy sencillo. Si nosotros leemos las profecías de Jesús, nótese que en el letrero que le colocan a Jesús en la cruz, le colocan, este es el rey de los judíos, este es el rey de los judíos. Ahora bien, ¿cómo le van a colocar que es rey de los judíos? ¿De dónde sacaron que era rey? Herodes, nótese que buscó matarlo y hizo matar a los niños menores de 2 años porque no sabía exactamente dónde, porque los magos que fueron a visitarlo se les escabulleron por otro lugar y al final él, para no tener problemas, dijo, no, pues calculando la edad, tocaría quitarle la vida a los niños menores de 2 años. Entonces, ¿cuál era el temor? Que se levantara un rey. ¿Sí ven? Y de hecho el pueblo, tanto fariseos, saduceos, epicúreos, estoicos, judíos, no judíos, todo el mundo estaban esperando la manifestación del rey de los judíos. Pero en las profecías, si no miramos bien las profecías, no nos vamos a dar cuenta qué pasó con Jesús. Entonces, ojo lo que les voy a decir. Cuando Jesús estuvo por primera vez aquí en la tierra, no vino para reinar ni para ser rey. Por eso en las profecías habla del pueblo de un príncipe. Por eso habla que él fue el príncipe de paz. Por eso también habla que Jesús literalmente se le iba a quitar la vida al Mesías príncipe. Y note que una cosa es príncipe y otra cosa es el rey. Cuando el príncipe es porque el rey está vivo. ¿Sí me hago entender? Y hasta que el rey no fallezca, el príncipe no puede acceder al trono. ¿Listo? El hijo del rey es el príncipe.
Entonces, ¿qué significa todo esto? Cuando Jesús vino aquí a la tierra, note que no estoy hablando que Jesús vino por primera o segunda vez, sino cuando vino la única vez aquí a la tierra, porque todo eso debemos aprender a discernirlo. Cuando Jesús vino a esta tierra, vino por una única vez para salvación y vida eterna. Vino fue el hombre Jesús. Entonces, cuando estuvo aquí, el que montó en burrito fue el príncipe. Y note que los judíos le hacían reverencia, le colocaban las hojitas de las palmas, de los ramos, y le decían, salve rey de los judíos. Saludaban al rey de los judíos, pero no lo saludaban porque iba a ser puesto, sino porque iba en algún momento a reinar. Solo que ellos no pudieron discernir los tiempos. ¿Qué sucede? Ellos, Jesús les dijo, hipócritas, que ustedes saben, salen y dicen, ay, tiene arreboles, el cielo nublado, está como rojito en su fondo. Mañana va a ser buen tiempo. Y cuando salen a la mañana y está nublado, dice, hoy tiene arreboles el cielo nublado, va a llover. Y llueve. Y le dice, hipócritas, que saben discernir las señales de los tiempos, pero como dice ahí él, más las señales de los tiempos, las señales de, digamos, distinguir el aspecto del cielo, perdón, pero las señales antes de los tiempos no podéis. Entonces, cuando ellos reciben a Jesús en esta tierra, ellos por profecía debieron recibir al príncipe. Nada impedía que Jesús pudiera ser rey, solamente que no era su tiempo. Recuerden que en un momento dado él hace esta expresión con su misma mamá cuando llega y le dice María, hijo, ¿recuerdan las bodas de Canaán? Que no había vino. Hijo, no tienen vino. Como quien dice, hágase el milagrito, hágase el milagrito. Y él mismo le dice, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha llegado mi hora. O sea, un momento, toca cuando el Padre me diga. ¿Sí ven? Entonces, nada impedía que Jesús pudiera ser rey, solo que en el momento no lo era. Por eso llega un momento que él le dice, mi tiempo ha llegado. Si nota que Jesús todo el tiempo, Jesús sabía cuándo era el tiempo. Aún no ha llegado mi hora. Él sabía cuándo era el tiempo de decir, tengo sed. Él sabía cuándo era el tiempo, porque en la profecía dice, y en su sed le dieron a beber vinagre. Él sabía cuándo era el tiempo, literalmente sabía cuándo era el tiempo. Cuando viene le dice, mi tiempo ha llegado, todavía no es mi tiempo. Entonces, Jesús lo sabía, ¿por qué? Por causa de la escritura, y a medida que ellas iban avanzando y los tiempos iban datando de lo que iba pasando, pues sabía en qué momento estaba. Entonces, nótese que los judíos cometen el error. De hecho, gracias a Dios para que se cumpliera la escritura cuando dice a lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron. Porque si lo reciben, si ellos miran todo y se dan cuenta tal vez quién era Jesús, lo más seguro es que lo cubren, lo cuidan y están esperando que él suba a rey, pero al final, si no muere como debía morir conforme a las escrituras, nadie hubiese sido salvo. O sea, gracias a Dios no lo recibieron. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. ¿Sí notamos? Entonces, ¿qué sucede ahí? Para entender los tiempos, necesitamos conocer las escrituras. Entonces, ¿en qué tiempo estamos? La gente, por ejemplo, en este tiempo no se asuste cuando usted vea que una persona que haya oído el Evangelio, tal vez lo haya conocido, pero si no le fue revelado a la mente del corazón, eche hacia atrás y desista. Y nos vamos a asustar. Pero si conocía el Evangelio, pero si tal vez era líder, tal vez era pastor, tal vez era profeta, evangelista, maestro, ¿cómo se echó para atrás? Entonces, ¿qué va a hacer la gente? Dudar que el Evangelio sirve. No, el Evangelio sirve. Lo que debemos entender es que en estos tiempos va a levantarse una época que se va a llamar y personas que van a darnos a conocer que estamos en los últimos tiempos de la venida de Jesús por su iglesia o el Señor Jesucristo por su iglesia. Es que se va a presentar la apostasía. ¿Sí ve? Apostatar es negar lo que se ha creído ya. Es retractarse de lo que se ha creído. ¿Sí ve? Entonces muchos pueden seguir en una iglesia, pero entonces ya no les interesa la salvación. Les interesa la platita. Les interesa las señales, los prodigios, los milagros, las maravillas. Todo lo que tenga que ver con esta vida. O muchos simplemente se volverán atrás porque no conocieron a Jesús. Nótese que la única manera
digamos, nadie puede salirse del camino ni a derecha ni a izquierda. Dice que por torpe que sea, no se extraviará, pero no se puede salir derecha ni izquierda, pero sí se puede retroceder. En el camino que uno sigue en el Evangelio, lo único que se puede hacer es retroceder porque es la única opción que da. Entonces muchas personas van a decidir nuevamente quedarse en el mundo, cauterizan su conciencia y van a creer, pues van a negar la eficacia, dice, de la misma fe. Entonces van a decir, no, eso no sirvió para nada. Yo tanto tiempo que oré y nada, tanto tiempo que ayuné y nada, tanto tiempo que aprendí eso. Ah, sí, eso ya me lo sé y nada. Entonces esa época de la apostasía se va a dar en estos tiempos. Jesús dijo, cuando el Hijo del Hombre venga, hallará fe en la tierra. Entonces necesitamos entender que si estamos en los últimos tiempos, necesitamos ayunar y orar para que el género de incredulidad no esté entre nosotros. Pero puede faltar la fe. Entonces yo no puedo venir a juzgar a alguien porque en el momento su fe le faltó en algo. Si yo la tengo fortalecida, gloria a Dios. Si no, pues seguir orando por los que tal vez en el momento están débiles en la fe, para que si en algún momento yo puedo estar débil, las oraciones de otro también me ayuden. Entonces, si nosotros ponemos los ojos en los hombres, vamos a debilitarnos por causa de que estamos en un tiempo difícil. Por eso dice, y vendrán tiempos difíciles, y que no van a sufrir la sana doctrina. Entonces la gente se va a desanimar también cuando dicen, wow, pero mire tan bonita esa iglesia, tan grande, toda la gente que va, cómo tienen bien dotado, cómo están de organizado, wow. Y nosotros tan chiquiticos, pero ¿qué dice en Apocalipsis? Aunque tienes poca fuerza, no has negado mi nombre, pero no significa que sea pequeña, solo que el evangelio es personalizado. Entonces hay muchas cosas que nosotros nos van a hacer entender en qué tiempo estamos. Estamos en el tiempo donde la fe puede tambalear. Estamos en el tiempo donde las personas pueden retroceder. Estamos en el tiempo donde literalmente van a haber apóstatas. Estamos en los tiempos donde habrá pestes. Estamos en los tiempos donde habrá terremotos, donde habrá hambres. Por ejemplo, nosotros estamos aquí tranquilitos, pero los que estuvieron en México sintieron el terremoto y muchos se asustaron porque ellos no habían visto un terremoto de tal magnitud y esos terremotos no van a cesar. ¿Sí ven? Y también dice que habrá literalmente una predicación del evangelio, o sea, masivamente se va a predicar. ¿Y de qué sirvió la cuarentena? ¿De qué ha servido las hambres? Para que se abra paso, porque estamos en los últimos tiempos, aún por las redes sociales, por todo lo que estamos haciendo. Por ejemplo, ahorita estamos estudiando muchos. Podemos hacerlo desde casa. Entonces, así como muchas veces les enseñado a personas que están en Estados Unidos, en España, Noruega, se conectan personas de muchos lugares del mundo que tal vez conocen nuestro idioma y podemos evangelizar el mundo sin necesidad de salir de casa. Y este evangelio será aplicado en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Entonces es un tiempo donde nos hace notar que estamos viviendo lo que dijo Jesús en Mateo 24 y 25. Por ejemplo, otra cosa que un judío pudiese entender, Jesús es el Salvador, porque la profecía está anotada, está escrita de que debía ser según que de Jesús debía, perdón, Jesús, no hablemos de Jesús, para los judíos toca hablar del Salvador. Entonces el Salvador iba a venir mucho antes de la destrucción del segundo templo. Y si ya se destruyó en el año 70, entonces miren esa profecía. Pues sí, entonces si era Jesús, la única concordancia que pueden llegar ellos y es la única reacción que pueden llegar sería muy lógico si lo entienden así, pues sí, ya el Mesías ya vino. Pero entonces por no conocer bien la escritura, por no conocer bien la Biblia, pues les es difícil conocer los tiempos. Note que Jesús es príncipe y el Señor Jesucristo es rey. Y ya fue y está sentado en el trono a la diestra del Padre, el Señor Jesucristo. Y como dice por ahí, desde allí ha de venir y reinar con gloria. O sea que literalmente el Señor Jesucristo en el milenio va a venir. Note que el que viene a las nubes es diferente porque no es la segunda venida. Entonces, ¿cómo podemos discernir las señales de los tiempos? Sencillamente cuando alguien nos pregunta, pero ¿cómo así que va a venir el Señor Jesucristo si
si ya vino una vez y fue Jesús. No, Jesús vino una única vez siendo el hombre Jesús. Pero ¿cuándo vino el Señor Jesucristo? Cuando el momento que él fue resucitado entre los muertos, nótese que fueron mujeres y él le dice específicamente una mujer le dice, no me toques porque no purificado viene. Y es cuando ya estaba cerrada la puerta, el lugar donde estaban los discípulos, pasaba la pared, pasaba la puerta sin necesidad de golpear. Nótese los del camino de Maús, se les desapareció de la vista. ¿Sí ven? Entonces, nótese que ahí está el asunto. Entonces ya el Señor Jesucristo vino una vez después de la resurrección, automáticamente es glorificado, vuelve y estuvo aquí una vez. Entonces ahí se cumple el Emanuel, Dios con nosotros, según la profecía. Es llevado en una nube, la nube que se lleva al Señor Jesucristo. Entonces, cuando venga la segunda vez, significa que nosotros no estamos esperando la segunda venida de Jesús o de Jesucristo o de Cristo. Nosotros debemos estar esperando la esperanza bienaventurada de todo creyente, que es ser llevados en el arrebatamiento o en su defecto ser muertos en Cristo. ¿Listo? Entonces, ¿qué sucede? Los que esperan la segunda venida están esperando el día que Él venga cuando comienza. Ese sería el fin de la tribulación y gran tribulación y el comienzo del milenio. Pero nótese que Él no viene a llevarse a nadie, Él viene a quedarse por 1000 años en la tierra y pisa la tierra. En el arrebatamiento no pisa la tierra. Entonces, ¿qué sucede? Si yo no conozco la escritura, voy a hacer el revuelto y no puedo entender bien esto. Entonces, vamos a mirar. Dice Hechos 17, 11, 12. Los que tienen Biblia. Dice ahí, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. Entonces ellos, todo lo que les hablaban los discípulos o los apóstoles, lo comprobaban por la escritura y si era verdad lo recibían y lo creían. Así es sencillo y sin ponerle tantas arandelas. ¿Listo? Entonces es tan importante conocer las escrituras para conocer los tiempos. Hay muchas cosas que la gente me pregunta, y pastor, ¿y por qué pasa? Y pastor, ¿y por qué pasa? Y pastor, ¿y por qué pasa? Porque estamos en los últimos tiempos. Dios mío, ¿y qué vamos a hacer con esta pandemia? Estamos en los últimos tiempos. ¿Y va a venir algo peor? Puede que sí. ¿Por qué? Porque estamos en los últimos tiempos. Entonces, ¿qué nos toca hacer? Un ejemplo muy sencillo. Dice que Daniel buscó diligentemente en las escrituras los tiempos. Y cuando se dio cuenta en qué tiempo estaba, dijo, ay Dios mío, yo estoy de la profecía que se dio, que en tantos años, que eran 70, iba a haber una desolación. Entonces significa que preciso yo estoy vivo y es el año que se cumple eso. Entonces él sabía que nada iba a impedir de que eso se cumpliera. Entonces se preparó para eso. ¿Cómo? Hizo una oración muy inteligente. Yo sé que esto nadie lo va a parar. Señor, pero la única manera de que usted me pueda guardar a mí es tenga misericordia de los que te temen y guardan sus mandamientos. Es una oración muy clave para estos tiempos. Señor, ayúdame a temerte y guardar tus mandamientos para ser salvo. ¿Sí ve? Entonces Daniel fue e hizo esa oración y note que se cumplen los 70 años de las desolaciones y aunque él está vivo, las pasa. ¿Por qué? Por el simple hecho de haber hecho esa oración. Y no solamente la hace pensando en él, sino la hace pensando en todos los que temen a Dios y guardan sus mandamientos. Eso llama a entrar en santificación. ¿Cuál es el problema? Literalmente, que una persona se muera si es salva. Claro que nos duele, pero no se perdió nada. ¿Cuál es el problema? Literalmente, que estemos en los últimos tiempos y nosotros nos santificamos. Ninguno, porque vamos a ser salvos. Entonces, nuestra conciencia es la que nos está diciendo, ojo, porque si sigue así, mijito, mijita, se queda.
Tú sabes lo que estás haciendo, tú sabes lo que estás diciendo, tú sabes tus pensamientos, conoces tus acciones, conoces tus deseos. Por eso dice que todo pensamiento y deseo, todo debe ir cautivo a la obediencia a Cristo. Entonces Jesús nos enseñó que así como en los días de Noé, vendrán unos y unos estarán casándose, otros dándose casamiento. Hasta que vino el diluvio y no creyeron, dice, hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Entonces, hay oraciones que tienen que ser puntuales para nuestra vida en estos tiempos. Por ejemplo, si Daniel le funcionó, pues yo también puedo orar, Señor, ayúdame a mí, ten misericordia de mí para temerte y guardar tus mandamientos. ¿Cuál fue lo que dijo Jesús? Con oración y ayuno se va la incredulidad. Cuando el Hijo del Hombre venga, hallará fe en la tierra, Señor. Puede que esta palabra se cumpla, pero ayúdame a creer. ¿Por qué? Porque está escrito que no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. Señor, yo quiero ver tu gloria por medio de la fe. Entonces lo busco en oración, lo busco en ayuno, lo busco en su palabra, meditando en ella. ¿Sí ve? Hay una parte muy impresionante que lo ayuda a uno a mantenerse fiel y firme, sabiendo que estamos en los últimos tiempos. A veces el ser humano, por tener la mente desocupada, piensa muchas cosas y peca. ¿Qué nos toca hacer? Sencillamente para evitar hacer eso, pues medite en la palabra, medite. Eso es lo que debemos hacer. A mí me gusta mucho meditar en la palabra porque al pensar en ella no me queda tiempo de pensar en otras cosas. Hay tanto que aprender, hay tanto que discernir, hay tanto que preguntarle a Dios en oración y que Él a través de su palabra nos conteste. No hay dulce más rico para el alma y el espíritu que la palabra de Dios. Por eso ella debe ser como la miel que destila del panal, dulce a nuestro paladar, dulce a nuestra boca. ¿Sí? Pero a veces, bueno, yo no tampoco digo que no sea bueno de pronto tener un rato de esparcimiento, pero yo puedo mirar una película. No recuerdo la última vez que vi una película. Eh, Decía yo, muchos de los que hacen las películas, algunos tienen conocimiento de Dios. Eh, una vez estaba mirando una película, creo que es Los Avengers, algo así. No es Los Avengers, es el Capitán América, ya me acordé. Y eso hace tiempos. Entonces mis hijos, que queremos ver una película, que queremos ver una película. Y bueno, vamos a ver película. Entonces ello más era por la goma de ver una película en 3D, tercera dimensión. Entonces tocaba comprar unas gafas, no sé qué cosas. Compramos las gafas y todos contentos viendo la película. Entonces, no, sí son los Avengers, sí son los Avengers. Y hay una parte donde hay uno que se cree Dios y dice, yo soy Dios, yo soy Dios. Y él dice que es Dios. Y él se cree que es un Dios. Y el Capitán América es el que le dice, yo conozco un Dios y no se vestiría así. Y es impresionante que los Avengers son unos superhéroes, pero poderosos y unidos son más poderosos. Pero viendo la película uno escucha que nombran a Dios. Nombran a Dios. Entonces uno dice, mire, uno con el conocimiento de la Biblia es raro que un superhéroe nombre a Dios y puede, tiene fuerza, tiene talentos, tiene capacidades, tiene superpoderes, pero nombran a Dios. Hay uno que puede hacer también que es como, es de la misma película, que eso es como una saga, no entiendo bien cómo es. Y hay uno que también le dicen que es hijo de un Dios. Y cuando dice, ay Dios mío, tu papá, no, uno más grande. Ay Dios mío, o sea, está hablando del Dios Todopoderoso. Hay unos que también hacen que son como muertos vivientes, pero es como una especie de espectros y también se enfrentan con espadas y todo. Y
y cada vez que le nombran a Dios se espantan. Uno dice, miren, aún en las películas Dios se nombra y la gente sabe que hay un Dios supremo. Así hayan dioses sobre las películas o en las películas, saben que sobre ellos aún hay un Dios todopoderoso y eterno. Eh, Hace poco por ahí vi un video donde va un policía y está tanqueando su moto y de repente viene una muchacha y comienza, creo que a tanquear una moto, un carro, algo así, o una muchacha se baja un carro, no recuerdo bien, y comienza a retorcerse en el piso y a hablar raro. Y él lo primero que hace es, manda la mano a su cuello y se quita un coso que tiene ahí, una camándula. Pero aún teniendo la camándula en la mano, invoca a Dios. Él invoca a Dios. Entonces, aunque se tenga algo en la mano, siempre habrá algo más poderoso. Y muchas veces se le tiene feas a lo que se tiene en la mano y no a lo que es más poderoso que lo que se tiene en la mano. Pero, ¿por qué no podemos discernir todas las señales de los tiempos? Porque no conocemos la Biblia. Hay muchas cosas que en estos momentos cambian. Hay muchas cosas que en este momento se manifestarán. Y si yo no sé discernir los tiempos, me voy a desanimar. ¿Sí ve? La única manera para no desanimarme es puesto los ojos en quién? En Jesús, autor y consumador de la fe. Eso es lo que me mantiene. Entonces, debo saber en qué tiempo estoy y debo conocer cómo actuar conforme a la palabra en el tiempo en que en el momento estoy. ¿Listo? Entonces, esa es una parte. Ahora, vamos a mirar la otra. ¿Por qué debemos conocer la Biblia? Según primera carta a los tesalonicenses 5:21 dice, examinarlo todo, retener lo bueno. Examinarlo todo, retener lo bueno. Bueno, aquí esto primero nos evita muchas cosas. Si yo conozco la palabra, si yo conozco la Biblia, puedo examinarlo todo y puedo retener lo bueno. Examinarlo todo y retener lo bueno. ¿Qué sucede hoy en día por medio de la iglesia y qué sucede con los fieles? Por ejemplo, voy a hablar de nosotros que conocemos el Evangelio. Y si ya ha sido revelado, pues mejor aún. Pero a veces cuando se conoce el Evangelio nos volvemos un poco verdugos. Ay, no, eso no es así. Ay, se equivocó. Ay, esos profetas. Ay, esos que hablan. Ay, esos que dicen. Mire ese que está diciendo. Uy, no me gusta que hagan eso. Mire, como que soplando y la gente cae. Uy, no. Pero estamos juzgando a las personas. Involuntariamente juzgamos a las personas. Uy, mire esa señora, dice que profeta. Mire lo que dice. Pura platica es que quiere. ¿Sí ven? De hecho, obvio no está bien. Pero nosotros no debemos juzgar a esas personas. Nosotros lo que debemos hacer es que toda palabra de vida, mire, muchas personas en estos tiempos, ¿qué hacen? Por el desespero de no tener dónde congregarse, por el desespero de, digámoslo así, de que en un momento dado nos sentíamos encerrados en las cuarentenas, nos sentíamos aquí como asfixiados en nuestros propios apartamentos o casas. Entonces, ¿y ahora cómo vamos a hacer para congregarnos? Se preocuparon más los que nunca de congregar. Estaban preocupados. Me decía un joven, ¿y ahora, pastor, qué vamos a hacer? Le dije, pues usted relajado si nunca se congrega. Entonces le dije, pero me impacta que ahora sí se preocupe. Dijo, es que verdad que uno no valora y ahora qué. Le dije, pues sí, eso sí es verdad. Y muchas veces los que estaban congregando juiciosos comenzaron a darse cuenta de lo que se tenía en el corazón y tambalearon y tomaron otras decisiones. Pero ahí es el asunto. Si nosotros sabemos en qué tiempo estamos, vamos a conocer que debemos tomar tal actitud que siempre hay que examinarlo todo y hay que retener lo bueno y desechar lo que no es. Entonces muchos se pusieron a oír a otros predicadores, a otras personas, a otras, sin discernir qué estaban enseñando. Entonces algunos se emocionan y dijeron, amén, uy, qué palabra tan poderosa. Y siente la presencia, y sí, yo la sentí, fue poderoso. Se desanimaron del evangelio. Entonces, ¿qué sucedió? Sencillamente no pudieron
escoger lo bueno y desechar lo que no era. No lo pudieron examinar. Porque hay muchas cosas útiles para esta vida. Claro que sí. Una persona puede enseñar muchas cosas útiles para esta vida. Pero la Biblia dice, como dice el predicador, al su final será muerte. Porque sirvieron para esta vida, pero simplemente evitaron el sufrimiento un tiempito. Es como alguien decía, yo le estoy pidiendo al Señor, bueno, si fuera por pedir algo, le pido salud. Y después de la salud, plata. Bueno, ¿y la casa? No. ¿Y el carro? No. Y entonces, ¿qué quiere ser? Dijo, no, yo solamente le pido al Señor que me dé salud y $1.000.000 que yo ya me las arreglo. ¿Sí ven? Pero ¿y la salvación? ¿Y la salvación? Entonces, muchas veces oímos, pero no podemos escoger y desechar. ¿Sí me hago entender? Cuando a mí, escuchen bien esto, si a mí me presentan en una mesa, sobre una mesa, orden, buena administración, un templo grande y hermoso, hablando del físico, ¿no? Me presentan, bueno, los hermanitos bien bendecidos, con platica su mayoría empresarios. Me presentan, bueno, están comiendo bien, están sanitos. Ahí van las familias, hogares restaurados, hogares firmes. Todo eso está bien. Mire cómo Dios los usa en señales, prodigios, milagros y maravillas. Todo eso está bien. Pero si no escucho nunca un mensaje de salvación, ¿qué sería lo más importante, la salvación o todo lo que les puse sobre la mesa? Obviamente la salvación sería lo más importante. Pero hay personas que les presentan lujos, les presentan todo, aquí saludan, les presentan todo. Mire, a lo bueno del Evangelio es que muestra todas las imperfecciones y debe mostrar todas las imperfecciones para que nosotros nos corrijamos. Porque nada común o inmundo, con tacha, mancha, arruga o contaminación, nada de eso heredará el reino de los cielos. Entonces, en el Evangelio, según la palabra, tiene que revelarse el pecado. Por ejemplo, hay un pequeño detalle que ustedes pueden leer al inicio de Gálatas, capítulo 5, verso 19. Y si alguno lo lee, comienza diciendo, y manifiestas son las obras de la carne que son. ¿Ya lo leyeron? ¿Se dice así? Entonces dice, y manifiestas Sí, señor. son las obras de la carne, manifiestas. ¿Qué significa? Que se van a ver. Y se manifiestan no para que juzguemos, se manifiestan es porque por sus frutos, ¿qué dice la palabra? Nos vamos a conocer. No es que vamos a conocer a otros, por los frutos nos vamos a conocer. Si soy buen árbol, voy a dar buenos frutos. Si ya soy fuente, no voy a dar dulce y amarga el agua, o dulce o salada. Si soy una fuente, debo dar agua dulce para el beneficio del refresco de otros. Si soy luz, entonces alumbro, porque no hay tinieblas. ¿Sí nota? Si soy una virgen sensata, debo tener mi lámpara llena, encendida y el aceite de reserva. Pero para que esto suceda, debo conocer la palabra de Dios o debo conocer la Biblia para poder escoger, retener lo que es y desechar lo que no es. Vamos a ir a primera carta de los Corintios, capítulo 15, verso del 1 al 8. Entonces, hay que examinarlo todo, absolutamente toda palabra hay que examinarlo y hay que retener lo bueno. Esto nos ayudará para que nosotros sepamos qué escogemos, qué comemos, qué desechamos y evitamos juzgar a las personas. ¿Sí me hago entender?
Alguna vez, esto me hace recordar una historia. Alguna vez estaba un hombre y ya comenzaron a existir los celulares, lo que hoy en conocemos la tecnología Android, que podemos ver películas, ver videos, bueno, muchos como tener un televisor chiquito en nuestras manos, como un computador pequeño en nuestras manos. Y podemos tenerlo en cualquier lugar. Si tenemos datos, podemos recibir señal de internet en cualquier lugar. Cuando comienzan los teléfonos inteligentes o los Android, la gente comienza a oír muchas cosas. Entonces había un fulano viendo una predicación. Y ese fulano conocía ya el evangelio, tenía noción del evangelio del reino. Entonces vio que un hombre llega y pone o hace una señal, pone la Biblia sobre la frente de una persona, de una mujer, hace una oración. Y en el momento que hace eso, la mujer se va hacia atrás, comienza a temblar. Le ponen porque tenía falda, le colocan un paño, un trapo sobre ella. Y la mujer comienza a hacer así y a temblar. Y llega y dice el predicador, ahí está el Espíritu de Dios. Y el que estaba viendo me dice, uy, pastor, eso es el espíritu del diablo. Le dije, hermano, cuidado con lo que usted dice. Me dice, ¿por qué? Porque si no conocemos la palabra de Dios, no podemos examinarlo todo y retenerlo bueno. Entonces yo le decía, mire, tenga cuidado con eso. Yo no me atrevería, yo con el conocimiento que tengo no me atrevería a decir lo que usted dijo. Me dice, ¿por qué? Le dije, porque toda blasfemia a los hombres les será perdonada. Si tú blasfemas contra el Padre, esa blasfemia se perdona. Si tú blasfemias contra Jesús, esa blasfemia se perdona. Pero si tú blasfemas contra el Espíritu de Dios, esa blasfemia nunca se perdonará. Me dijo, pero ¿en qué es blasfemar? Le dije, blasfemar es atribuirle al Espíritu Santo que la obra que está él haciendo es de las tinieblas o del diablo. Por eso Jesús se indigna cuando le dicen, eso está echando fuera a los demonios por Belcebú o por Satanás. Jesús le dijo, no señores, una casa dividida contra sí mismo, un reino dividido contra sí mismo no permanece. Entonces, ¿qué sucede? Que tengan cuidado, porque cualquier blasfemia a los hombres les será perdonada contra el Hijo, contra el Padre, pero contra el Espíritu nunca. Como no conozco la palabra, como no he conocido o no he podido conocer la Biblia bien, no puedo examinarlo todo y no puedo retener lo bueno. Yo no sé cuál sea la motivación por la cual decía Pablo, algunos predican a Cristo por contienda, otros por vanagloria, otros por el vientre, pero nosotros somos los que lo predicamos por buena voluntad. Lo que no conocemos es la motivación de nosotros. Debemos conocer es la nuestra. Entonces, ¿qué sucede cuando pasa esto? Uno no debe proferir un juicio sobre una persona. Usted puede decir una cosa, como yo les decía en alguna oportunidad, una cosa de decirle a la persona lo que me está diciendo no es verdad, estoy juzgando lo que me dijo. Pero si yo le digo a una persona y mentirosa, estoy juzgando a la persona. ¿Me estoy haciendo entender? Entonces yo debo aprender a examinarlo todo y a retener lo bueno. Lo demás se desecha. Entonces dice en primera carta a los Corintios 15, 1 al 8, dice, además os declaro, hermanos, decía el apóstol Pablo, que el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo dice, si retenéis, ¿sí ven? Examinarlo todo, retener lo bueno. Si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Retener algo es mantenerlo para mí. Dice, si no, creísteis en vano. Tremendo. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo dice ahí. Recibí, ¿qué? Que Cristo murió por nuestros pecados. ¿Cómo? Conforme a las Escrituras.
Entonces, si alguien me enseña que Cristo murió conforme a las Escrituras y me enseña con las Escrituras, pues yo retengo eso. Yo lo retengo. ¿Sí ven? Entonces, ojo, hay que estudiar cómo murió Cristo por nuestros pecados. Eso es una buena pregunta. Y Pablo lo está diciendo. Conforme a las Escrituras. Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. ¿Cómo fue sepultado conforme a las Escrituras y cómo fue resucitado al tercer día conforme a las Escrituras? Si nota que, por ejemplo, cuando Lázaro muere, ¿qué dijeron de Lázaro? Ya hace 4 días y ya hiede. Huele a difunto. Y en la profecía dice que no dejaría el alma de Jesús en el Hades ni permitiría que su santo viera corrupción. Entonces significa que el cuerpo de Jesús no se alcanza a descomponer. Solamente para que se cumpliera esa profecía en él. Entonces, ¿qué sucede? Que él muere por nuestros pecados conforme a las Escrituras y que fue sepultado conforme a las Escrituras y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Todo eso cuando yo lo leo y lo miro, cómo pasó según lo que dice Moisés en los Salmos y en los profetas de las profecías de él. Entonces a mí me debe quedar claro quién es Jesús y quién es el Evangelio. Lo retengo. ¿Y ve? Entonces yo voy a examinarlo todo y voy a retenerlo todo. Lo examino quién es Jesús. Por ejemplo, cada vez que yo conozco más cosas y leo más, me doy cuenta de que el Evangelio es tan exacto, pero tan exacto que no tiene margen de error. Y eso más me apega a él, porque lo puedo examinar y lo puedo, ¿qué? Retener. Yo ya no me aterro. Antes me aterraba por los comportamientos. Antes me aterraba por los comportamientos, ya no. Ahora ya sé por qué la gente se comporta así. Mientras una persona no nazca de Dios, va a pasar lo que dijo por ahí el salmista. O lo que dice el proverbio, el perro vuelve al vómito y el marranito al lodo. ¿Sí ven? Entonces, mientras Dios no haya hecho el milagro, por ejemplo, ¿por qué dudamos tanto de la fe? ¿Por qué ponemos tanto la mirada? ¿Por qué nos desanimamos? Nos desanimamos de las personas cuando ponemos la mirada en las personas. Eso significa que la persona todavía, si anda desanimada, es porque no le ha sido revelado el Evangelio. Yo voy a la iglesia, yo asisto a la iglesia, a la congregación, no por las personas, independientemente me saluden o no, me hagan sonrisa, me hagan mala cara. Para mí el vivir es, ¿quién decía Pablo? Cristo. Y si ya ha sido revelado el Evangelio, pues yo voy a la casa de mi padre para estar con mi padre y con mi hermano mayor. ¿Sí ve? La ovejita va al reír no porque la otra la mire feo, porque la echó zancadilla y la hizo caer. No. La ovejita va al redil porque sabe que allí la cuidan y porque allí le dan alimento. Entonces, ¿qué sucede? Si yo no conozco el Evangelio, no puedo examinarlo todo. ¿Sí? No puedo examinarlo todo. Y al no poder examinarlo, pues no puedo retener. Tremendo eso, ¿no? También dice, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. Y al último de todos, como un abortivo, se me apareció. Entonces, note que, ¿qué hizo Pablo cuando aparece Jesús en la vida de él? Cuando se le aparece el Señor y le da la revelación. Él tuvo que examinarlo todo y retener lo bueno y dijo, entonces de aquí para adelante yo sigo con Jesús. Y no hubo margen de duda en él. Y me propuse conocer a Cristo y a este crucificado. Y todas las cosas las tengo por basura con tal de la excelencia y el conocimiento de Cristo. O sea, tremendo. Es un hombre que ya el Evangelio le ha sido revelado porque lo pudo examinar todo y pudo retener lo bueno. ¿Listo? Entonces, para terminar, algunas profecías que confirman la verdad del Evangelio. Algunas profecías.
Recuerdan que Jesús dijo que de mí escribieron, escribió Moisés, ¿sí recuerdan? Y él mismo dijo que quién era primero, Moisés o él. Primero Jesús. Primero Jesús, antes, imagínense, y Moisés o Moshe o Moshua ya estaba muertito. Por eso le dijeron, no tiene 50 años y dices que es mayor de Exacto. Entonces, si yo no sé examinar eso y no puedo retenerlo, es por causa de lo que estaba escrito de él. No del hombre Jesús, sino del prometido. Porque los profetas, los salmos y Moisés hablaron del Jesús prometido. Mateo, Marco, Lucas, Juan hablan del Jesús manifestado y de Hechos de los Apóstoles en adelante hablan del Jesús glorificado. Pero Salmos, que fue escrito aproximadamente 1000 años antes de Cristo, por ejemplo, el Salmo 22, se cumple con tal exactitud. Si usted lee Lucas 23, saben lo que Jesús le pasó, que fue crucificado y que padeció mucho. Pero ese mucho, ¿dónde lo encontramos? Salmo 22. Hay 1000 años antes de Cristo. El profeta mesiánico, ya, Isaías, que lo llamaron el profeta mesiánico. Ese profeta mesiánico, el famoso Isaías, fue de 700 a 750 años antes de Cristo. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó a nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores y nosotros lo tuvimos por herido, por azotado de Dios, abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros. Imagínense, el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Está hablando de la excelencia del conocimiento de Cristo. Nosotros lo que más sabemos es que lo crucificaron en medio de los ladrones, lo levantaron a un madero, oraron sus manos y sus pies, conforme lo dice el Salmo 22. Y en su sed le dieron a beber vinagre, pero no sabemos por qué, porque era que su lengua se pegó a su paladar, según el Salmo 22. Entonces, todos los antiguos, todas las profecías confirman la verdad del Evangelio. Por eso, el Evangelio es un hombre llamado Jesús. Zacarías, aproximadamente 400 años antes de Cristo. Pero son profecías que se cumplen al pie de la letra. ¿Listo? Dejémoslo hasta ahí y vamos a mirar después lo que dice las últimas partes que ya son, por ejemplo, profecías de Jesús que pasa en Éxodo 12:5 y el cumplimiento donde habla primera carta de Pedro 1:19 al 20. ¿Listo? Entonces, hay varios y ahí nos podemos notar de lo que fue el Cordero Pascual, porque Juan decía aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Listo? Yo sé que es un tema muy extenso, pero la idea es que quede claro, porque para que una persona pueda llegar a nacer de agua, literalmente es necesario que conozca bien la palabra de Dios. Amén. No es bueno que nosotros nos quedemos literalmente en solo lo que hemos oído, sino que también podamos nosotros pues tener la capacidad de examinarlo todo y retenerlo. Bueno, para eso necesitamos leer la escritura. Bueno, es que Dios nos ayude en esta parte. Bueno, vamos a orar y le damos gracias a Dios. Pastor, ¿me Señor. escucha? Sí, Tengo señor. una pregunta. Cuando usted decía que una persona que es salva, si muriere, pues digamos, no pierde nada. Entonces, una persona que es salva, que el Espíritu Santo le dio como esa revelación de que es salva, ¿puede enfermar y se puede dejar morir? Digamos, no debe acudir a ningún médico. No, estoy hablando de que si una persona, por ejemplo, se murió y se murió por causa del COVID. Entonces la persona llora y se echa la pena. Ay, mi mamita, ay, mi papito, ay, mi tito, ay, mi hijito. Si fueron salvos, nuestra fe, y dice, alentados con estas palabras. Si la persona fue salva, no perdimos nada. Ese ser querido está en la presencia de Dios. A eso es lo que hago referencia. ¿Se me hago entender? Mientras en esta vida, por ejemplo, en esta vida, si dependiendo de mi fe, porque eso no se puede juzgar, si una persona dice, yo
decido creer que en el nombre de Jesús voy a ser sano de este cólico que tengo, este dolor de cabeza que tengo. Amén, en el nombre de Jesús. Y yo lo creo. Y la persona oró y se sanó. Y esa fe es respetable. Pero hay otra persona que dice, Señor, en el nombre de Jesús utiliza este medicamento para que se me quite el cólico, el dolor de cabeza, Señor. Utilízalo. Si esa es su fe, aún para tomarse una pastilla, un vaso con agua, es necesario utilizar la fe. Pero si esa es su fe, no podemos juzgarlo. ¿Sí? Punto. Si una persona tiene una enfermedad y ve que es necesario recurrir al médico, por ejemplo, hay personas que me dicen, pastor, ore por mí, ¿qué tienen? No sé. Entonces, ¿por qué orar? No, que Dios me sane. Bueno, que en el nombre de Jesús ya están. Y a veces lo llaman, pastor, es que resulta que cuando usted oró, me sané, pero volví y me dolió. ¿Y qué sugiere? No, que pues oremos entonces. Oramos y vuelve y se sana. Y al tiempo, pastor, otra vez y me dio el calambre, la torcedura, la yayay en el mismo lugar. ¿Y usted sabe qué está causando ese dolor? No. Pastor, ¿qué me aconseja? Le digo, si puede ir a un médico, mejor, para saber exactamente por qué orar. Entonces, como decía, pastor, es que ya supe qué es lo que me está causando ese dolor, que me hicieron los exámenes y tengo mal esto y esto y esto. Entonces vamos a orar así para que Dios nivele eso. Y muchas personas yo les he aconsejado que vayan al médico más para saber exactamente qué tienen. ¿Sí ven? Por ejemplo, En ¿por este qué caso, pastor, sería para orar de acuerdo al resultado del examen. Exacto, para saber exactamente qué hay que hacer. Pero todo depende de la fe de la persona. Hay unas personas que, por ejemplo, y a veces nosotros no nos damos cuenta que así es como suceden los milagros. El milagro no sucede por la persona que ora, el milagro sucede por la persona que cree. Si no, no sucedería el milagro del que está orando. ¿Sí ven? Ay, que viene el predicador tal, como ya han visto que lo usan, entonces ya le pusieron la fe en ese personaje y pues Dios lo va a usar y se va a sanar a la persona. ¿Sí ven? Entonces, resulta que eh, eso fue algo que un día me impactó. Y fue que una persona llegó, yo creo que hacía 2 años ya había salido de Ubaté. Es más, y unas personas que allá fueron a la congregación cuando yo pastoreé en Ubaté, fueron a la congregación muy pocas veces, muy poquitas veces. Y muchas veces mi esposa iba a enseñarles a la casa de ellos. Pocas veces les enseñé yo. Recuerdo que lo que más les pude enseñar fue lo de la cartilla primero, lo primero. Pero por causa de una oración que hice un día, la mamá de ella se sanó. Entonces dijo, ay, mire que cuando el hermano Francisco oró por mí, yo sentí algo tan especial y me pasó un calor por aquí, me sentí por allá. Y cuando él dejó de orar y él cuando se fue, yo estaba sana y desde ese día no he vuelto a sufrir. Decía, ya que no me duele nada, estoy bien, estoy feliz, estoy dicho, estoy contenta. Entonces le dijo a una hija, un día que estaba enferma, ore, vaya, busque, llame al pastor Francisco, que yo sé que si él ora, usted se sana. ¿Será, mami? Que sí, póngale la fe. Pues efectivamente, no fue a la congregación, pero sí me llamó y lloré por teléfono. Y después de un día que fue a reunirse, dijo, ay, pastor, yo estoy tan apenada con Dios que casi no me congrego por aquí, pero Dios lo usó y Dios me sanó. Entonces ella le contó a la otra hermana y la otra hermana le contó a las sobrinas, entonces las sobrinas le contaron a fulano, a perencejo. Y cada vez que esa familia necesita ver la gloria de Dios, hasta para vender cualquier cosa, una casa, un terreno, un apartamento, un automóvil, lo que sea, o necesitan ver, por ejemplo, uno de los familiares de ellos se enfermó de COVID. Y yo oré por mi padre y mi padre aún así falleció. Pero ella tenía tanta fe que si yo oraba por esa persona, la persona se iba a sanar y así pasó. Al tercer día ya le dieron de alta, estaba en la casa y bien y completamente sano, después de que pronosticaron que ya lo iban a entubar.
Entonces fue muy curioso porque esta persona literalmente recibió un milagro de Dios porque la fe de ellos se centralizó no en mí, sino en que si yo oro, en que si yo oro. Entonces, pues así es hecho. ¿Sí ven? Muchas veces me lo han llegado a decir por teléfono, es que usted está más cerquita a Dios. No, yo estoy igual de cerca que ellos, sino esa es la fe de ellos. Es que usted tiene más vara con Dios. No, no es que tenga más vara, es la misma. Y no es vara, es que si yo oro, porque puedo para recibir. Pero los milagros se dan es por la fe que ellos tienen en lo que yo pueda hacer. De que yo pueda orar, ellos saben que las cosas funcionan. No sé de dónde adquirieron esa fe, pero yo sé que fue uno le pasó al otro y cómo funcionó. Entonces siempre ellos oran, me llaman creyendo que si yo oro, van a recibir un milagro. Y eso que yo los cojo, muchas veces los he cogido así. Y pastor, es que ya voy para el trabajo y no sé qué cosas, si voy por aquí, voy a pie por la calle, estoy en tal parte. Oremos, le digo yo, de una vez oramos por teléfono. Y sí, ellos oran. Ahí van orando por teléfono, se escucha cuando ellos oran. Entonces, es muy curioso porque esa es la fe. ¿Sí ven? Pero si una persona tiene, por ejemplo, hay personas que dicen, yo tengo fe en la doctora tal o en el doctor tal, porque les dan con el chiste. Pero eso no está mal, no está mal hacerlo, porque no se puede juzgar la fe de cada persona. ¿Listo? Y ya. Entonces, hermano Gilberto, en algún momento, si alguna persona se toma una pastilla, pues tómesela con fe. Si se toma un vaso con agua, tómesela con fe. Si decidió creer y sabe que Dios puede hacer un milagro, tómesela con fe. Pero hay muchas personas que lo declaran y lo dicen solamente para hacerse creer que están creyendo cuando se quiere mostrar es más a las personas y al final, como pasó no sé si ustedes lo vieron por noticias, un pastor que llegó y estaba en un zoológico y por querer demostrar a la gente que él podía meterse al lugar donde estaban los leones no le iban a hacer daño. Llega y le parten un brazo. Que gracias a Dios los cuidadores llegaron a tiempo, pero solamente de osado se metió a un coso de leones con la única oportunidad de mostrarle a la gente que sí él creía y eso no se muestra a la gente. ¿Sí me hago entender? ¿Y quién queda mal? El Evangelio. ¿Quién queda mal? Dios. Cuénteme, hermana Marta. Pastor, es que me acaba de llamar mi hermana que mi madre tiene como síntomas de una trombosis. Vamos a ir a llevarla a urgencias. Le recomiendo, por favor, ella se llama Elvira, que sea tan amable y la tenga en sus oraciones y me retiro en este momento. Bueno, hermana, ya oramos todos por ella. ¿Cómo se llama ella? Elvira, ¿fue que me dijo? Elvira, sí, señor, muchas gracias. Bueno, hermanita, vaya en paz, seguridad y bendición, hermano. Y vaya Amén. con fe. Y sienta paz en su corazón que aquí vamos a orar. Entonces vamos a orar por Amén, nuestra pastor. Gracias. hermana Elvira y oramos también para quedar despedidos. Padre, te damos gracias, Señor, en esta hora, porque sabemos, oh Dios, de que en este momento nuestra hermana necesita de nuestras oraciones. Primero, oh Dios, fortalécele la fe, Señor, para que su fe no falte, porque sé que estas noticias muchas veces nos hacen tambalear la fe, pero fortalécela en fe, Señor. Fortalécela, Padre, porque necesita ver tu gloria, Señor. Y la señora Elvira, oh Dios, por medio de la fe ya la vemos sana, oh Dios. Vemos un milagro en su vida, Señor. Esa es nuestra fe, creer para poder ver ese milagro, Señor, de que aún, Padre Santo, en esto que los médicos pronostican que es una trombosis, oh Dios, te ruego, Señor, que seas tú permitiendo que nuevamente el tránsito normal de su sangre en su cerebro esté bien, Señor. Que esto no sea para mal, sino para la gloria tuya, Padre. Por fe, oh Dios, Padre, sabemos de que ella es sana en esta hora. Por fe sabemos, oh Dios, y creemos por medio de la fe de que tú vas a obrar en ella y vas a hacer el milagro de guardarle la vida y vas a hacer el milagro de mantenerla bien, oh Dios, y que no tendrá secuela ni consecuencias nada, ni raras ni nefastas, oh Dios, por causa de esto, sino que mostrarás tu gloria, Señor, en el nombre de Jesús, en la vida de ella. Padre, allí, Señor, tranquilízale, Padre. Allí donde esté, oh Dios, Padre, dale seguridad a su corazón de que tú vas a obrar un milagro. Allí donde vaya, Señor, aparéjale los medios humanos, la infraestructura, los vehículos, los traslados, los dineros, hasta que sobre y abunde, Señor.
y que puedan, oh Dios, detectar exactamente qué tiene, Señor, para la gloria tuya, pero guárdale la vida a la señora Elvira, Señor, en nombre de Jesús, y que nuestra hermana Marta, oh Dios, en el nombre de Jesús, tenga la fe necesaria para ver tu gloria. Y gracias por esto, Señor, porque si conocemos tu palabra, sabemos que tú eres no solamente fiel y justo para perdonar y salvarla, sino también para sanarla. Sánala en esta hora, te lo rogamos, Señor, y que no sea nada delicado, nada grave, Señor, y que no queden secuelas para la gloria de tu nombre. Y por la fe y la obediencia y por la autoridad que tú nos has regalado, Señor, la declaramos sana y libre, oh Dios, de toda enfermedad, de toda trombosis, oh Dios, en el nombre de Jesús, y que su presión arterial, todo, Dios, esté bien y perfecto, a pesar, oh Dios, de cualquier edad que se tenga para la gloria tuya, Padre. En el nombre de Jesús hecho está. Y a nosotros, oh Dios, ayúdanos para que cada palabra que aprendamos a diario la podamos llevar, oh Dios, a atesorarla en la mente, en el corazón y que esta palabra lleve fruto, Señor. Ayúdanos a que haya hambre y sed de ir a tu palabra, Señor, cada día para la gloria tuya. Y gracias por cada hermano que se conectó y gracias por todos aquellos en el nombre de Jesús que después se van a conectar, oh Dios, o van a oír la enseñanza en diferido, Señor, para la gloria de tu nombre, en el nombre de Jesús. Y para lo que resta de día, Señor, provéenos en abundancia en el nombre de Jesús. Amén y amén. Así es hecho en el nombre de Jesús. Dios los bendiga, hermanos. Mil y mil gracias. Recuerden colocar su asistencia. Recuerden colocar su asistencia de las personas que están. Si alguno no lo ha hecho, hágalo para que pues tengamos los registros. Bueno, Dios me los bendiga. Mil y mil gracias. Pastor, muchas gracias. Dios le bendiga. Buen día para todos. Amén, pastor. Muchas gracias. Dios les bendiga, mis hermanos. Bendiciones.